Introducción al costeo de equipos y procesos químicos. Estas son las referencias en las que se basa la explicación que vamos a dar. Empecemos explicando la importancia de conocer finanzas. Esto nos ayuda a tomar decisiones tanto en el trabajo como a nivel personal, y eso no solamente a nivel de trabajo, como por ejemplo en emprendimientos, en compra de equipos, sino también a nivel personal, si vamos a comprar un carro o una casa, si vamos a pedir un préstamo para estudio o si queremos ahorrar e invertir. Esto nos sirve también para entender cuándo y por qué tiene sentido endeudarse y va a aumentar nuestro valor como profesionales. El análisis económico de un proyecto busca responder a las siguientes preguntas. ¿Debe realizarse este proyecto? Eso se contesta con el análisis de rentabilidad. ¿Debe realizarse en este momento y condiciones? Eso se responde con un análisis de sensibilidad, donde se varían diferentes variables. ¿Es este el mejor camino o método? Eso se contesta con el análisis de alternativas o escenarios. En esta pantalla vemos lo que podríamos llamar un resumen de finanzas corporativas o un resumen del curso de Finanzas uno de Administración de Empresas, donde en el centro está la empresa representada por su gerente financiero que da cuentas de una junta directiva. Este gerente financiero debe conseguir dinero para construir la planta, para ponerla a funcionar, para fabricar producto, etcétera. Luego tiene que cobrar el dinero, que regrese el dinero, etcétera. Entonces, el gerente financiero va a pedir préstamos a un banco o va a pedirle a inversionistas que inviertan en la empresa y se conviertan en accionistas, o bien emite lo que se llama bonos y la gente compra bonos y entonces a los que compran bonos y a los bancos les pagan un interés y a los accionistas se les pagan dividendos. Con este dinero que consigue el gerente financiero, pues se construye la planta y se pone a funcionar. Y eso, pues, lo representa esto que se llama las operaciones. Y entonces eso genera las utilidades del negocio. Con eso la empresa sigue operando y pues va a llegar el momento en que crezca la empresa y entonces pueda hacer otras inversiones como ampliar la planta o incluso construir otra planta en otros países, como sucede con Costa Rica. Entonces, con respecto a esto de construcción y ampliación de planta, podemos ver qué tipos de proyectos de inversión se financian con ese presupuesto de capital de las empresas. Son básicamente tres. Uno es los proyectos de crecimiento y mejora. Entre ellos está la construcción de plantas nuevas, pero eso representa menos del 10% de todos los proyectos y la mayoría van a ser proyectos de ampliaciones, ampliaciones de líneas o, por ejemplo, ampliar el tamaño de los equipos de la planta. Luego están los proyectos de reducción de costos, que eso, por decirlo así, es el pan de cada día. Y luego están los proyectos de cumplimiento regulatorio, que son, por ejemplo, los proyectos ambientales, plantas de tratamiento de aguas residuales y similares. Vamos a ver tipos de estimaciones de costos de capital. Existe una asociación para el avance de la ingeniería de costos y esta asociación ha definido 5 niveles para las estimaciones de costo de capital, donde la estimación más rápida y más barata es la de clase 5, que es nada más averiguar el orden de magnitud, por dónde anda el precio a grandes rasgos, y por ser la más estimada, por decirlo así, entonces pues tiene la mayor incertidumbre. Mientras tanto, la más detallada, la más precisa, la que tiene menos incertidumbre es la de clase uno. Y esta estimación ya después de esto, lo que queda es construir la planta, pero también es la que requiere mayor costo y mayor cantidad de horas hombre invertidas, o sea, de horas profesionales. Aquí vemos las características de la estimación llamada orden de magnitud. Esta estimación se puede hacer pues en muy poco tiempo. Generalmente representa el menor costo para un proyecto.
y lo puede hacer una sola persona, pero vean que puede tener hasta un 40% de incertidumbre. Aquí vemos un ejemplo de que yo con una noticia, conociendo el tamaño de la planta y el costo que se gastó o la inversión que se ejecutó, yo puedo hacer una estimación de otra planta que yo esté interesado en construir o estimar el costo. Aquí vemos otro ejemplo donde un agente hizo un estudio y reunió una serie de datos de tamaños de planta y del costo de la planta, y eso se grafica o se puede graficar en una escala doble logarítmica y se ajusta a un modelo muy sencillo, que es un modelo potencial y que es un modelo que se usa mucho para hacer pues el escalamiento de costos, que es averiguar el costo correspondiente a otro tamaño. Están también los estudios, que ya implica hacer dimensionamiento de equipos, un dimensionamiento básico, y necesito un diagrama de flujo de proceso, y se aplica el método factorial para determinar el costo total de la planta, y ya estamos hablando de un 0,2% del costo del proyecto. Y para que nos hagamos una idea, vamos a decir que que la planta o el proyecto cuesta $1.000 millones. Entonces un 1% son 10 millones y un 0,1% es $1 millón. O sea, aquí sería $2 millones. Hacer un estudio. La estimación preliminar, vemos que se reduce la incertidumbre, pero los costos también van aumentando. Ya requiere más diagramas de las instalaciones. Deben incluirse los servicios auxiliares. Debe incluirse una primera distribución de planta y en general hay que afinar los resultados de la etapa anterior. En la estimación definitiva se reduce más la incertidumbre, ya bajó a 15%, pero ya estamos hablando de 3% del costo del proyecto. Entonces eso ya andaría por los $30 millones en el ejemplo que estamos analizando. Y entonces pues requiere cada vez más horas de trabajo, requiere hacer más dibujos, más planos, por ejemplo, diagramas eléctricos, hacer diagramas isométricos para poder conocer las longitudes y diámetros de tuberías, contar válvulas, empezar a hacer listas de diferentes equipos, sensores, etcétera, y seguimos detallando. Y ya la estimación detallada, que llamamos estimación del contratista, esta estimación ya cuesta un 5% del costo del proyecto. Si hablamos de $1.000 millones, son $50 millones, pero ya nuestra incertidumbre se ha reducido a un 6%. Y entonces ya se habla de ingeniería de detalle completa, ya tenemos planos de montaje, ya tenemos simulaciones, cálculos, ya tenemos cotizaciones de proveedores, ya tenemos el conjunto completo de planos y ya lo único que queda es construir la planta. Aquí vemos un dibujo que representa esa relación entre la estimación del costo y la precisión o la incertidumbre en esos costos. Vamos a explicar cómo se calcula o cómo está estructurada la inversión de capital total. Y lo primero que podemos comentar es que la estimación de costos de inversión de proyectos ha sido muy importante desde tiempos antiguos. Y aquí vemos un ejemplo que está en la Biblia, que estamos hablando de hace aproximadamente 2000 años. Y ya se habla de este tema. La estructura de la inversión de capital total básicamente se divide en dos rubros: inversión de capital fijo y capital de trabajo. Y la inversión de capital fijo se divide en costos directos y costos indirectos. Aquí vemos un detalle de la estructura de la inversión de capital fijo. Los costos directos, si podemos ver o analizar estos rubros, pues vemos que van a ser costos que dependen del tamaño de la planta. Entre más grande la planta, el tamaño de los equipos, la cantidad de material eléctrico, tuberías, edificaciones, la cantidad de terreno, los servicios, etcétera, pues todo va a ir aumentando. Mientras que los costos indirectos no necesariamente van a aumentar
igual que aumente pues el tamaño de la planta. Y entre ellos están la ingeniería y supervisión, los honorarios del contratista, los imprevistos y la puesta en marcha de la planta. Algunos autores distinguen entre la inversión o el equipo dentro de la batería y el equipo fuera de la batería, que básicamente es hablar de lo que está dentro del perímetro de la planta de producción y lo que esté afuera, que básicamente son instalaciones de servicio. Y aquí en esta presentación, pues vemos una lista de las posibles servicios o instalaciones auxiliares, como todo lo que podríamos hablar de utilities, como equipos de refrigeración, aire comprimido, vapor, electricidad, agua, los talleres e instalaciones para mantenimiento, sistema de protección contra incendios, plantas o sistemas de tratamiento de aguas y otros efluentes, los laboratorios de calidad y otros edificios como oficinas, comedores, vestidores, el parqueo, tanques de almacenamiento, entre otros. ¿Qué es el capital de trabajo? Pues el capital de trabajo es el dinero que se debe invertir para iniciar las operaciones. ¿Qué significa eso? Que tenemos que comprar la materia prima, que tenemos que pues tener una bodega y llenarla con producto terminado y también ocupamos tener una bodega de producto en proceso. Necesitamos pagar salarios, contratar empleados, posiblemente pagar algún alquiler y lo que es los servicios básicos, agua, luz, teléfono, internet. Luego, pues tendremos cuentas por cobrar, la contabilidad, etcétera. Existen varias reglas para estimar capital de trabajo. Vean, desde un mes de producción hasta 4 meses de producción o un porcentaje del valor de la inversión de capital. En general, el tiempo que se requiere ese capital de trabajo es lo que duremos en vender el producto y cobrar el dinero para que regrese el dinero y poder empezar a darle vuelta. ¿Qué son las contingencias? Son una previsión por cambios en el costo estimado del proyecto y las variaciones del costo de un proyecto pueden ser causadas por muchas razones, muy posiblemente cambios en el diseño. Puede ser que cambie el escenario económico, por ejemplo, la inflación. Puede ser que cambie el tipo de cambio para arriba o para abajo. Podría haber una huelga en un puerto. Podría haber un huracán. Podría haber, por ejemplo, que las cotizaciones de los vendedores nos suban porque ha pasado algún tiempo y entonces ya los vendedores suben sus cotizaciones. Incluso una guerra puede ocurrir. Para estimar esa contingencia, usualmente es un 10% del costo de inversión de planta, pero si es una tecnología novedosa, puede tener hasta un 50% de incertidumbre. Vamos a explicar la estimación del costo del equipo. El costo del equipo depende de varios factores, por ejemplo, el tamaño o la capacidad, el tiempo, que es la inflación, el material de construcción, la temperatura y la presión. Vamos a explicar cada uno de estos variables. Para estimar costos de equipos, tenemos al menos tres métodos. Uno de ellos es pedir una cotización al vendedor directamente, pero generalmente eso es lo último que vamos a hacer porque es cuando ya tengamos la ingeniería detallada, la ingeniería que prácticamente lo que sigue es construir la planta. Lo que normalmente vamos a hacer es ya sea usar estudios hechos por otras personas y, por ejemplo, en los libros de diseño de planta, que hay gráficos y cuadros con datos para estimar costos y se hace luego un ajuste por tamaño y un ajuste por tiempo. Y una situación un poquito mejor es que yo trabajé en una empresa que tiene cotizaciones y las va guardando y entonces yo tengo datos históricos y nada más los ajusto por tamaño y por tiempo. Tenemos o existen múltiples fuentes con costos aproximados de equipos industriales y una de ellas es el Peters y Timmerhouse, que es un libro de diseño de plantas. Luego está un estudio del Departamento de Energía de los Estados Unidos del año 2002 y está el sitio Mache, que es el que nosotros recomendamos y que tiene los precios al 2014.
Aquí tenemos una captura de pantalla del sitio Matche que pues recomendamos visitar y empezar a conocer, a meternos a los diferentes equipos, buscar precios, ver las opciones que nos va pidiendo para familiarizarnos con el sitio. En ese sitio Matche hay una terminología que dice que los precios son FOB, Costa del Golfo, Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Significa que el precio es libre a bordo, free on board. ¿Eso qué significa? Que está en un barco en el puerto del país de origen, en este caso la costa del Golfo, que es, por ejemplo, decir Houston o Miami. Entonces, cómo se corrige eso para llevarlo al país donde estamos? Bueno, hay que considerar el flete, costos de importación, impuestos y transporte local hasta la planta, y eso puede representar desde un 10 hasta un 40%, donde en su mayoría depende de los impuestos. Aquí vemos cómo podemos hacer una corrección por tamaño o por capacidad, y esto se conoce como escalamiento. Entonces yo puedo graficar datos históricos y generalmente los voy a poder ajustar a una línea recta en el gráfico doble logarítmico. Eso representa una regla o una ley potencial, una relación potencial, que es la segunda ecuación que estamos viendo, que es como, por decir, una regla de tres modificada, donde la modificación es añadir un exponente m y una variante es la ecuación que vemos arriba, que vendría a ser como una relación lineal, pero donde la S, que representa la capacidad o tamaño, pues se ajusta con un exponente n, que ese exponente es la pendiente de estas rectas que estamos viendo. Aquí vemos unas referencias a los libros que vimos al inicio, donde se pueden conseguir estas constantes y estos valores de los exponentes. Aquí vemos del libro de Smith, la tabla 2.1 me parece, donde podemos, con un costo base y un tamaño base, yo puedo hacer pues esa regla de tres modificada y una cosa importante, siempre leer las notas al pie de página, donde vemos que aquí dice que estos van a ser costos al año 2000 y nos da un índice de precios de la revista Chemical Engineering que ahora vamos a explicar cómo se utilizan. ¿Qué es la regla de los 6 décimos? Bueno, el exponente m, si uno analiza, pues tiene valores entre 0,4 y 0,8, pero a veces no lo tenemos disponible, entonces hay que estimarlo. Entonces, el valor promedio es aproximadamente 0,6 y esto se conoce como la regla de los 6 décimos en ingeniería química y puede aplicar tanto a equipos u operaciones individuales como a plantas completas y se utiliza para estimados de orden de magnitud. Cabe comentar que desde el año 1990 se hizo un estudio, estos señores Romer y Chai, y ellos recomiendan que en lugar de 0,6 debería ser 0,7, la regla de los 7 décimos.